Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 6. Capítulo 15. El día 12, el emperador llegó a Moscú. El día 13, por la mañana temprano, se escucharon las campanas llamando a misa en todas las iglesias, y una muchedumbre de personas, vestidas de fiesta, pasaban por delante de la casa de los Rostov en la calle Porvaskaya, de camino al Kremlin. Algunos miembros del servicio habían solicitado poder ir a ver al zar. Petya seguía teniendo, después de su confesión a sus padres, un aspecto enigmático y ofendido. Esa mañana Petya había estado largo tiempo vistiéndose solo, peinándose, colocándose el cuello como los adultos. Fruncía el ceño frente al espejo, hacía muecas, se encogía de hombros y finalmente, sin decírselo a nadie, se puso la gorra y salió por la puerta de atrás intentando pasar desapercibido. Petya había decidido ir directamente a ver al emperador, hablar con alguno de sus chambelanes. A Petya le parecía que el emperador siempre debía estar rodeado de chambelanes y explicarle que él, el conde Rostov, deseaba servir a la patria y que la juventud no era obstáculo para la lealtad y muchas otras hermosas palabras que había preparado mientras se arreglaba, suponiendo que el éxito de su petición al emperador debía depender de que él era un niño. Petya pensaba incluso que todos se iban a sorprender de su juventud. Pero a la vez quería parecer un adulto, y de esa manera se había vestido y arreglado, y con la más seria apariencia avanzó por la calle a paso lento. Pero cuanto más lejos iba, más se entretenía observando a la gente que no dejaba de acudir al Kremlin. Después empezó a preocuparse porque no le atropellaran, y con aspecto decidido y amenazador sacó los codos. Pero en la puerta de la Trinidad, a pesar de toda su decisión, la gente, que seguramente desconocía la intención patriótica con la que acudía al Kremlin, le aplastó de tal modo que tuvo que resignarse y detenerse hasta que pasaran los coches. Al lado de Petya había una mujer con un criado, 2 comerciantes y un soldado retirado. En el rostro cubierto de pecas de la mujer, en el rostro arrugado y de grises bigotes del soldado, y en el funcionario delgado y encorvado, se reflejaba la misma expresión de expectativa y solemnidad cuando hablaban de dónde estaba el emperador, cosa que ninguno sabía. Después de pasar algo de tiempo a las puertas, Petya quiso salir hacia adelante antes que los demás, y comenzó a abrirse paso a codazos con decisión, pero la mujer que se encontraba enfrente de él, a la primera que había dirigido sus codos, le gritó enfadada: «¿Por qué empujas, señorito? ¿No ves que nadie se mueve? ¿Por dónde quieres pasar?» A Petya le sorprendió que esa mujer, que un minuto antes dijera con tanta ternura «¿Habrá pasado ya nuestro padrecito?», se dirigiera a él de un modo tan brusco. Se detuvo sin fuerzas para sacar el pañuelo, enjugándose con la mano, en la estrechez de la muchedumbre, el sudor que cubría su rostro, y arreglándose el cuello empapado de sudor,
que tan bien se había colocado en su casa. Petya sintió que no tenía un aspecto presentable, y temió que si se presentaba al chambelán de ese modo, éste no le permitiría llegar hasta el emperador. Pero componerse y dirigirse a otro lugar no era posible, a causa de la estrechez. Lo peor era cuando pasaba algún general con penacho debajo del arco. Entonces a Petya le apretaban contra la maloliente esquina. Reconoció a uno de los generales y quiso pedirle ayuda, pero le pareció impropio de un hombre. Sonreía irónicamente ante las palabras de los que le rodeaban, que tomaban al general por el mismísimo emperador. Pero en un momento la muchedumbre avanzó y condujo a Petya a la plaza, que estaba completamente abarrotada de gente. No solamente en la plaza, sino en el techo del arsenal y sobre los cañones, todo estaba lleno de figuras multicolores y de cabezas, 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 cabezas. Tan pronto como Petya se encontró en la plaza, todas las cabezas se descubrieron y todos se arrojaron hacia adelante. A Petya le estrujaban de tal manera que no podía respirar y todos gritaban ¡Hurra! 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 Petya se puso de puntillas, pero solo alcanzó a ver una masa de generales que avanzaba y un penacho que él tomó por el emperador. Esa misma mujer que antes en la puerta se habían enfadado tanto con él, estaba ahora al lado de Pierre y sollozaba con las lágrimas manándole de los ojos. Padre, Ángel, Padrecito, ¡hurra! Gritaban todos, y muchos lloraban. Petya, fuera de sí, apretó los dientes, y con los ojos ferozmente fuera de las órbitas, se arrojó hacia adelante, haciéndose sitio con los codos y gritando ¡hurra!, como si estuviera dispuesto a sacrificarse a sí mismo y a los demás en ese instante. Pero por los lados se le colaban otras personas con los mismos rostros feroces y con los mismos gritos de hurra. «Es el emperador», pensó Petya. «No, no puedo hacerle en persona la petición. Es demasiado atrevido». Petya se detuvo, pero en ese instante la muchedumbre empezó a vacilar hacia atrás. Delante de los gendarmes rechazaban a los que se acercaban demasiado al cortejo. El emperador iba desde el palacio a la catedral Uspensky. Petya recibió inesperadamente tal golpe en un costado, en las costillas, y le aplastaron de tal modo que se puso a gritar de dolor, y un sacerdote o sacristán que se encontraba detrás de él se apiadó de él y le sujetó por debajo del brazo. «Han aplastado al señorito», dijo el sacristán. «No hagáis eso, tened más cuidado». La muchedumbre se detuvo de nuevo, y el sacristán llevó a Petya, pálido y sin respiración, a los cañones. Algunas personas se apiadaron de Petya, y toda la muchedumbre se puso a mirarle y a apretarse a su alrededor. Los que estaban más cerca le desabrocharon la levita, le sentaron en el cañón y reprocharon a quien quiera que le hubiera hecho eso. Podía haber muerto aplastado. ¿Cómo es posible? Casi lo matan. Mira al pobrecito. Está blanco como la nieve, decían las voces. Petya pronto volvió en sí. El color le volvió al rostro y el dolor pasó, y a cambio de esta molestia temporal, consiguió un sitio sobre el cañón desde el que realmente podía ver al emperador. Petya ya no pensaba en transmitirle su petición. Con solo verle ya se consideraba afortunado. Mientras duró el servicio en la catedral Uspensky, una rogativa a causa de la llegada del emperador y una acción de gracias por la firma de la paz con los turcos. La muchedumbre se dispersó y se escucharon las habituales conversaciones. Una vendedora enseñaba su chal roto y decía lo caro que le había costado. Otra decía que hoy en día todas las cosas hechas de seda se habían puesto muy caras. El sacristán que había salvado a Petya conversaba con un funcionario
sobre quién atendía en el servicio junto con su eminencia. 2 muchachos jóvenes bromeaban con 2 chicas de servicio que mascaban unas nueces. Todas estas conversaciones, en particular las bromas con las chicas jóvenes, que en la edad de Petya resultaban especialmente atractivas, no interesaban a Petya. Estaba sentado en su elevación, es decir, el cañón, emocionado por sus pensamientos sobre el emperador y su amor por él. La mezcla de sentimientos de dolor y temor, cuando le aplastaban, con el sentimiento de entusiasmo, reforzaron aún más en él la conciencia de la importancia de esos instantes. Cuando salieron de la catedral, Petya pudo ver al emperador desde el cañón, aunque a través de las lágrimas no pudiera distinguir claramente su rostro, y al verle gritó ¡hurra! Desaforadamente, y decidió que al día siguiente se alistaría, costara lo que costase. Aunque ya era tarde, Petya no había comido nada, y sudaba la gota gorda. No se fue a casa, y junto a la muchedumbre, que había disminuido aunque seguía siendo inmensa, se quedó enfrente del palacio, mirando amorosamente y esperando aún algo más con su estremecimiento de felicidad y envidiando por igual a los dignatarios que llegaban para la comida del emperador y a los camareros que servían la mesa y se divisaban por las ventanas. La cabeza del emperador se vio 2 veces por la ventana y se elevaron gritos de hurra. Después de la comida del emperador, Valúev dijo mirando a la ventana: «El pueblo todavía espera ver a su majestad». La comida estaba acabando. El emperador se levantó y, terminando de comerse un bizcocho, salió al balcón. La masa de gente, con Petya en medio, mientras que a Petya le parecía que era él en medio de la masa, se arrojó hacia el balcón. «¡Ángel! ¡Padre! ¡Hurra! ¡Padrecito!», gritaba la multitud, y Petya, y de nuevo las mujeres y algunos hombres más débiles, entre los que se encontraba Petya, dejaron aflorar las lágrimas. El emperador mandó que le trajeran una fuente con bizcochos, y se puso a arrojar los bizcochos por el balcón. Los ojos de Petya se inyectaron de sangre. El peligro de ser aplastado le excitó aún más, y se arrojó a por los bizcochos. No sabía por qué, pero tenía que coger uno de los bizcochos arrojados por la mano del zar y no rendirse. Se arrojó a por ellos y tiró a una anciana que estaba cogiendo un bizcocho. Pero la anciana no se dio por vencida, a pesar de estar tirada en el suelo. Intentaba coger los bizcochos, pero no acertaba con las manos. Petya le paró la mano con la rodilla y cogió el bizcocho como si temiera no alcanzar. Gritó de nuevo hurra, ya con voz ronca. El emperador se marchó, y después de eso, la mayor parte de la gente comenzó a irse. Ya decía yo que merecía la pena esperar un poco, y así ha sido, se oía comentar por todas partes. Por muy feliz que se sintiera Petya, le resultó triste irse a casa y darse cuenta de que todos los gozos de ese día habían acabado. Desde el Kremlin, Petya, completamente hepatado, no volvió a casa, sino que fue a ver a su amigo Obolensky, que tenía 15 años, y que también iba a ingresar en el regimiento. Al volver a casa, informó con decisión y firmeza de que si no le dejaban marcharse, se escaparía. Al día siguiente, y aunque no hubiera dado del todo su brazo a torcer, el conde Ilya Andreevich fue a informarse de cómo situar a Petya en algún puesto que no revistiera peligro. El día 15 por la mañana, 3 días después de eso, se agolpaban una enorme cantidad de coches a la puerta del Palacio Slobodski, y de nuevo Petya estaba entre ellos, pero esta vez con Sonia y Natasha y con espíritu tranquilo. Las salas estaban llenas. La primera de nobles con uniforme, la segunda de comerciantes con medallas, con barbas y caftanes azules,
En todas las salas había animación y movimiento. Algunos estaban sentados en mesas, pero la mayoría paseaba por las salas. Todos los nobles, la mayoría ancianos, cegatos, desdentados, calvos, abotargados, los mismos que todos los santos días veía Pierre bien en el club o bien en sus casas, todos iban vestidos de uniforme, la mayoría de ellos de los tiempos de Catalina, y estos uniformes ajenos le daban un aspecto extraño a esos rostros conocidos, como si algún bromista hubiera envuelto en un mismo papel la más diferente mercancía de una tienda. Los que resultaban más asombrosos eran los ancianos. En su mayoría estaban sentados en silencio, pero si se levantaban y conversaban, se juntaban a alguien que fuera más joven. Igual que viera Petia, en los rostros de la muchedumbre en la plaza, en todos los rostros había un asombroso rasgo de contradicción entre la común inexpresiva espera de algo solemne y la costumbre de todos los días, las partidas de Boston, el cocinero Petrushka, la salud de Zinaida Dmitrievna y el tabaco francés. Pierre, enfundado en su uniforme de la nobleza, que se le había quedado pequeño y le resultaba incómodo, estaba en las salas desde por la mañana. Se encontraba agitado. Una reunión extraordinaria, no solo de la nobleza, sino también de los comerciantes, despertaba en él toda una serie de pensamientos que hacía tiempo había abandonado, pero que estaban grabados en su alma, acerca del contrato social y la Revolución Francesa. Paseaba, miraba y escuchaba las conversaciones, pero no hallaba en ninguna parte nada que le sirviera para expresar esos pensamientos que le ocupaban. Se había dado lectura al manifiesto del emperador y después se habían dispersado para charlar. Aparte de los intereses habituales, escuchó comentarios sobre dónde se colocarían los decanos de la nobleza, cuándo dar un baile en honor del emperador, y de vez en cuando alusiones a la situación general de los asuntos bélicos y sobre los beneficios e inconvenientes de la milicia. Pero tan pronto como la conversación trataba sobre la guerra y sobre la razón por la que la nobleza había sido reunida, los comentarios eran indefinidos e indecisos. Todos preferían escuchar antes que hablar. Un caballero, de mediana edad, grueso, varonil, con un uniforme de oficial de la marina retirado, hablaba en un rincón de la sala, y la gente se agolpaba a su alrededor. Pierre se acercó hacia el grupo que se había formado alrededor del orador y se puso a escucharle. El conde Ilya Andreevich, con su caftán de voevoda, también se acercó con una agradable sonrisa a este grupo y se puso a escuchar con su bondadosa sonrisa como siempre escuchaba, afirmando con la cabeza en señal de acuerdo con el orador. El oficial de la marina retirado decía cosas muy atrevidas. Era evidente por la expresión de los rostros de sus oyentes y porque gente a quien Pierre tenía por los más dóciles y tranquilos se alejaban de él con desaprobación o le contradecían dirigiéndose a otros. Era evidente que el que hablaba era un liberal, y por eso Pierre, abriéndose paso para acercarse más, comenzó a escuchar. Verdaderamente el oficial de la marina retirado era un temerario, que hablaba con animación, sanguíneo, liberal, pero en un sentido completamente distinto del que pensaba Pierre. Hablaba con esa particular voz sonora de barítono noble, con la que se dicen las acostumbradas palabras: sirviente, tráeme la pipa, prepara los perros, cántame pícara, una muchacha para ti, y otras parecidas. Hablaba con un acostumbrado exceso y poder en la voz. ¿Y qué más da que los Smolensk hayan ofrecido milicias al emperador? ¿Acaso manda Smolensk en nosotros? Si la generosa nobleza de la provincia de Moscú lo encuentra necesario, puede demostrarle su lealtad al emperador de otras formas. ¿Acaso hemos olvidado la milicia del año 1807?
solo se enriquecieron los holgazanes y los ladrones. El conde Ilya Andreevich afirmaba con la cabeza, sonriendo dulcemente: ¿Y acaso nuestros milicianos han servido de alguna ayuda? Solo han arruinado nuestras posesiones. El reclutamiento es aún mejor. De ese modo, no regresan a nosotros ni soldados ni campesinos, sino solo libertinos. Los nobles no nos lamentaremos por nuestras vidas. Iremos todos a la guerra sin excepción. Incluso reclutaremos gente, y tan solo con que nos lo pida el emperador. Él pronunciaba de ese modo típico de la nobleza la palabra emperador. Todos moriremos por él, añadió el orador animándose. Ilya Andreevich tragaba saliva con satisfacción y empujaba a Pierre, pero Pierre también quería hablar. Avanzó sin aún saber qué decir. En ese momento, un senador, completamente desdentado, pero con rostro inteligente, que se encontraba cerca, interrumpió a Pierre. Con visible costumbre de mantener debates y sostener cuestiones, dijo en voz baja pero audible: Supongo que no hemos sido llamados aquí para juzgar qué es lo más adecuado para el Estado en el momento actual, el reclutamiento o la milicia. Hemos sido llamados para que el emperador nos honre con la noticia sobre la situación en la que se encuentra el Estado, y porque él desea escuchar nuestros juicios y juzgar si es más adecuado el reclutamiento o la milicia. Es competencia del poder supremo. Y sin acabar de decir esas palabras, el senador se dio la vuelta y se alejó del círculo. Pero Pierre de pronto se sintió exasperado por el senador, que hacía gala de una opinión tan limitada e irrefutable sobre lo que debía ocupar a la nobleza en el momento actual, y le interrumpió. Él mismo no sabía qué era lo que iba a decir, pero empezó a hablar muy animadamente, dejando escapar de vez en cuando palabras francesas, y en un ruso demasiado literario. Discúlpeme, comenzó, pero a pesar de no estar de acuerdo con el señor, a quien no tengo el honor de conocer, opino que la nobleza, además de para expresar su fidelidad e ímpetu, a Pierre le gustaba esa palabra, ha sido convocada también para juzgar sobre las medidas con las que podemos ayudar a la patria. Yo opino, dijo él animándose, que el propio emperador se mostraría insatisfecho si solo encontrara en nosotros a propietarios de campesinos dispuestos a entregarlos como carne de cañón, y no pudiera hallar en nosotros consejo. Muchos se alejaron del grupo, advirtiendo la desdeñosa sonrisa del rostro del senador, y que Pierre estaba hablando de más. El único que estaba satisfecho era Ilya Andreevich, como siempre lo estaba ante todos los que hablaban. Yo opino que antes de ponernos a juzgar estas cuestiones, debemos preguntar al emperador, pedirle respetuosamente a su majestad que nos informe de cuántas tropas tenemos, en qué situación se encuentran nuestras tropas y nuestro ejército, y entonces... Pero Pierre no había alcanzado a terminar de hablar cuando comenzaron a atacarle por tres flancos. El que le atacaba con mayor virulencia era un viejo conocido suyo, que siempre se había mostrado en la mejor disposición para con él, y que era un buen jugador, Stefan Stefanovich Apraksin. Stefan Stefanovich vestía uniforme, y ya fuera por esa o por otras causas, Pierre le veía en ese instante como una persona completamente distinta. Stefan Stefanovich, reflejando de repente una senil cólera en el rostro, gritó a Pierre: Para empezar, le informo de que nosotros no tenemos derecho a preguntar sobre esta cuestión al emperador, y para continuar, en caso de que la nobleza rusa ostentara tal derecho, el emperador no sería capaz de respondernos. Las tropas se mueven según los movimientos del enemigo. Las tropas aumentan y disminuyen. Una segunda voz, perteneciente a un caballero de mediana estatura, de unos 40 años, al que Pierre también había visto con las cíngaras,
y al que tenía por un mal jugador de cartas, y que también se encontraba muy cambiado al ir vestido de uniforme, interrumpió a Apraxín. «No es momento de discutir», decía esta voz, que Pierre había oído con frecuencia participando vivamente en las canciones de las gitanas, y gritando con olor a vino: «¡Apuesto!». No es momento de discutir, sino de actuar. La guerra ya ha cruzado las fronteras de Rusia. Nuestro enemigo avanza para destruir Rusia, para profanar las tumbas de nuestros padres, llevarse a nuestras mujeres y a nuestros hijos. El noble se golpeó el pecho. Y todos nos alzaremos, todos sin excepción, partiremos a la guerra. Todos lo haremos por nuestro padrecito el zar. Algunos se volvieron como si se sintieran incómodos al oír estas palabras. Pierre comenzó a hablar, pero no alcanzó a decir ni una sola palabra. Sentía que el sonido de su voz, independientemente del significado que encerraran sus palabras, sería menos audible que el sonido de las palabras de los que gritaban. Ilya Andreevich asentía con la cabeza. Por detrás del grupo, algunos se volvían animadamente hacia el orador al final de las frases y decían: «Así es, así es». Pierre quería decir que él no estaba en contra de los sacrificios, ni de dinero, ni de campesinos, ni propios, pero que era necesario conocer el estado del asunto para poder actuar en su favor, aunque no podía hablar. Muchos eran los que gritaban y hablaban a la vez de tal forma que a Ilya Andreevich no le quedaba tiempo a asentir ante las palabras de todos, y el grupo aumentaba, y se disgregaba, y se reunía de nuevo, y avanzaba con el murmullo de las conversaciones hacia la mesa de la sala principal. Muchos jóvenes e inexpertos miraban con emocionado respeto a esa impresionante masa. En ella los hombres decidían el destino de Rusia. A Pierre no solamente no le dejaban hablar, sino que le interrumpían groseramente, le rechazaban, le volvían la espalda, como si fuera un enemigo común. Esto no estaba motivado porque no estuvieran satisfechos con la intención de su discurso, que habían olvidado después de la enorme cantidad de oradores que le habían sucedido, sino que obedecía a la necesidad de la existencia, para la animación del grupo, de un objeto perceptible de amor y un objeto perceptible de odio. Pierre se había convertido en este último. Muchos oradores dieron su opinión, y todos en el tono del juerguista del olor a vino, y muchos hablaron bien y de forma original. El editor del boletín de Moscú, Glinka, al que reconocieron, ¡un escritor! Se escuchó entre la masa. Dijo que él había visto niños sonreír ante el resplandor del rayo y el fragor del trueno, pero que nosotros no seríamos esos niños. Sí, sí, ante el fragor del trueno, repitieron aprobativamente en las últimas filas, suponiendo que con lo del trueno solo podía referirse a Napoleón. El grupo se acercó a la mesa en la que estaban sentados con sus bandas y sus uniformes grandes señores septuagenarios, calvos o con los cabellos grises, todos ancianos, a los que casi sin excepción había visto Pierre en las casas, con los bufones o en el club jugando al Boston. El grupo se acercó sin que cesara el murmullo de las conversaciones. Uno tras otro, y en ocasiones dos a la vez, se acercaban a la mesa, apretándose contra los altos respaldos de las sillas y conversando. Los que estaban detrás advertían lo que no había dicho el orador y se apresuraban a decir eso que se les había escapado. Otros, inmersos en ese calor sofocante y estrechez, buscaban en su cabeza para ver si encontraban alguna idea y se apresuraban a manifestarla. Los ancianos conocidos de Pierre permanecían sentados y miraban bien a uno, bien a otro, y lo único que expresaban la mayoría de sus rostros es que tenían mucho calor. Pierre, sin embargo, se sentía agitado,
y el deseo general de expresar que nada nos asustaba, que se manifestaba en mayor medida en el sonido de la voz que en lo que ésta expresaba, se le había contagiado a él también. No renunciaba a sus ideas, pero se sentía culpable de algo y deseaba justificarse. Lo único que he dicho que nos sería más fácil hacer sacrificios cuando conozcamos las necesidades. Un anciano que estaba cerca le miró, pero le interrumpió un grito desde el otro lado de la mesa. Sí, Moscú se rendirá. Será la víctima redentora, gritaba uno. Es el enemigo del género humano, gritaba otro. Déjenme hablar, señores, me están aplastando. En ese instante, con rápidos pasos entre los nobles que se apartaban ante él, vestido con un uniforme de general y una banda cruzándole el pecho, con su prominente mentón y sus ágiles ojos que no parecían preocupados, entró el conde Rostopchín. El emperador vendrá enseguida, dijo el conde Rostopchín. Acabo de estar con él. Opino que en la situación en la que nos encontramos no hay mucho que deliberar. El emperador nos ha honrado reuniéndonos a nosotros y a los comerciantes, dijo el conde Rostopchín. Ellos proporcionarán los millones, y nuestra tarea consiste en abastecer de hombres la milicia, y no compadecernos. ¿Qué opinan ustedes, señores? Comenzaron las deliberaciones en voz baja, que pronto acabaron con la propuesta del conde Rostopchín de aportar 10 hombres por cada 1000, con la que todos estuvieron de acuerdo, y equiparlos, cosa con la que también expresaron su acuerdo, con ligeras apreciaciones de algunas personas acerca de quién sería el depositario, y cómo evitar el mal uso que se hizo del dinero en la anterior milicia. Estos comentarios fueron rechazados por el conde Rostopchín con la justificación de que hablarían de ello más tarde. Todas las deliberaciones se mantenían en voz baja. Casi resultaban tristes después de todo el anterior barullo, cuando solo se oían las ancianas voces, una que decía «Estoy de acuerdo», y otra para diferenciarse «Yo soy de la misma opinión», y etc. El conde Rostopchín ordenó al secretario tomar nota de las resoluciones de la nobleza, y los caballeros que se encontraban sentados se levantaron como sintiéndose aliviados, arrastrando las sillas, y se dispersaron por la sala para estirar las piernas, tomándose entre sí del brazo y conversando. El emperador se extendió de pronto por la sala y toda la masa se arrojó hacia la entrada, pero el emperador fue primero a la sala en la que se encontraban los comerciantes. Pasó en ella unos 10 minutos. Pierre, entre otros, vio al emperador que salía de la sala de los comerciantes con lágrimas de emoción en los ojos. Como después supieron, tan pronto el emperador comenzó su discurso a los comerciantes, las lágrimas brotaron de sus ojos y comenzó a hablar con voz temblorosa. Cuando Pierre vio al emperador, éste entraba acompañado de 3 comerciantes. Pierre conocía a uno de ellos, que era bastante grueso. El otro era un hombre inteligente, de rostro enjuto y barba puntiaguda. Ambos lloraban. El delgado tenía los ojos llenos de lágrimas, pero el grueso sollozaba como un niño y no cesaba de decir: «Tome nuestra vida y nuestras posesiones, majestad». La masa retrocedió y se llevó con ella a Pierre a la sala de la nobleza, y allí, tan pronto como entró el emperador con su bello y emocionado rostro, con lágrimas en los ojos, todos los rostros cambiaron, y Pierre escuchó sollozos a sus espaldas. Pierre se encontraba bastante lejos. No pudo entender qué era lo que le decía Rostopchín al emperador, pero escuchó claramente la tan agradable, humana y conmovida voz del emperador que decía: «Nunca he dudado del celo de la nobleza rusa, pero en el día de hoy ha superado mis expectativas. Les doy las gracias en nombre de la patria. Señores, hemos de actuar,
El tiempo es lo más precioso. ¿Sí? Lo más precioso. Es la palabra del zar, decía sollozando atrás la voz de Ilya Andreevich, que no había oído nada, pero todo lo entendía a su manera. Pierre no sentía nada en ese instante, excepto el deseo de demostrar que a él no le asustaba nada y que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Se reprochaba su discurso constitucional y buscaba una ocasión para expiar su culpa. Al enterarse de que el conde Mamonov ofrecía un regimiento, informó al conde Rostopchín de que él aportaba 1000 hombres y su mantenimiento. El anciano Rostov no pudo evitar el llanto al narrar a su mujer lo que había sucedido. Cedió a la petición de Petya, y él mismo le llevó para que se alistara en el futuro regimiento de Mamonov. Al día siguiente, el emperador partió. Todos los miembros de la nobleza que habían sido reunidos se quitaron los uniformes, se volvieron a dispersar por casas y clubes, y gimoteando transmitieron las órdenes sobre la milicia a sus administradores, sorprendiéndose de lo que habían hecho. Pierre fue elegido miembro del comité de recepción de las donaciones. Petya se vistió el uniforme de cosaco. El anciano conde decidió definitivamente vender la casa con todos los muebles, que era lo que más valor tenía, esperando la llegada de Razumovsky. Séptima parte. Capítulo 1. Había de suceder lo que había de suceder. Tal como Napoleón pensaba que comenzaba una guerra con Rusia, porque deseaba una monarquía mundial, pero realmente la comenzaba porque no había podido evitar ir a Dresden, ni sentirse ofuscado por los honores que le profesaron, ni había podido evitar ponerse el uniforme polaco, ni había podido resistirse a la impresión de la mañana de junio en la que era necesario emprender algo, y no había podido evitar comenzar el paso del Niemen. Del mismo modo, Alejandro pensaba que se lanzaba a una guerra desesperada, y que no firmaría la paz, incluso si no llegaba vivo al Volga, solamente porque no podía comportarse de otro modo. El caballo que estaba enganchado a una rueda de moler piensa que de manera completamente libre y voluntaria adelanta la pierna derecha o la izquierda, levanta o baja la cabeza y avanza porque desea subir arriba, del mismo modo que todas esas innumerables personas que tomaron parte en esa guerra, que temían, se henchían de orgullo, se acaloraban, se indignaban, pensando que sabían y que hacían. No eran más que caballos avanzando lentamente por la enorme rueda de la historia, cuyo trabajo estaba oculto para ellos, pero es comprensible para nosotros. Esos prácticos hombres de Estado están sometidos a un destino inmutable, y son tanto menos libres cuanto más altos se encuentren en la jerarquía social. Cuanto mayores sean sus vínculos, más escarpada será la subida de la rueda, y más rápido y menos libremente irá el caballo. En el momento en que subes a la rueda, pierdes tu libertad, y no hay acciones inteligibles, y cuanto más avance y más rápido vaya la rueda, menos y menos libertad tendrás, hasta que no te bajes de ella. Solo Newton, Sócrates, Homero actúan consciente e independientemente, y solamente en estas gentes hay voluntad, cuya existencia la demuestra el gesto de levantar y bajar la mano que acabo de hacer, frente a todas las evidencias que se aportan sobre la función de los nervios. No es la discusión entre materialistas e idealistas la que me ocupa. ¿Qué me importa a mí su discusión? Pero esa misma discusión se mantiene en mí, en usted, en cada uno de nosotros. ¿Poseo libre voluntad? ¿Esa antigua idea tan querida para mí? ¿O carezco de ella y todo lo que hago tiene lugar según las leyes de la fatalidad? Fulano dice que mis nervios están afectados,
que no puedo evitar hacer este movimiento. Pero además de que él mismo se equivoca cuando llega a la aclaración de la noción de la que no se puede dilucidar nada, ni él ni nadie responde al principal argumento claro e indiscutible como el huevo de Colón. Es decir, estoy sentado escribiendo. A mis pies hay una pesa de gimnasia y un perro. ¿Puedo o no puedo dejar de escribir ahora? He probado y puedo. ¿Y puedo ahora continuar escribiendo? Sí, puedo. Entonces tiene que existir la voluntad. Pero me sigo preguntando, ¿puedo levantar la pesa y hacer algún movimiento con ella? Sí, puedo. ¿Y puedo ahora tirar la pesa sobre el perro? Lo he intentado y no puedo. Puede que en otro momento sí, pero ahora no puedo por un millar de razones. Es estúpido, es lamentable y se puede experimentar de otro modo. No puedo. Por lo tanto, hay actos como mover la mano en todas direcciones, como escribir y dejar de hacerlo, que puedo hacer, y otros que no puedo hacer. Continúo con el experimento. ¿Puedo ir a besar a mi hijo dormido? ¿Puedo ir a jugar a las cartas con mi tía? Sí, puedo. ¿Puedo ir a golpear a un criado o a besar a la cocinera? No puedo. Ahora no puedo. ¿Podría no dormir hoy por la noche? ¿Puedo evitar espantar una mosca de mi ojo? No puedo. Y no he podido. He pedido a otras personas que contesten a estas preguntas, y todos han respondido lo mismo. Hay cosas que se pueden hacer o no hacer. Se sobreentiende que dentro de los límites de las posibilidades físicas. Y hay cosas que no se pueden hacer o evitar hacer. Eso está claro. Y si no solamente se embrolla, como hasta ahora, en las demostraciones, diciendo que no hay nada aparte de los nervios, cuando fulano no sabe qué son esos nervios, sino si incluso me lo demuestra como 2 más 2 son 4, no le creeré, porque yo ahora puedo alargar la mano y no alargarla. La principal fuente de los errores humanos es la búsqueda y la determinación de las causas de la aparición de la vida humana, de la aparición de esos organismos que nacieron a causa de un conjunto de innumerables necesidades. Parece ser que Voltaire dijo que no hubiera habido noche de San Bartolomé si el rey no hubiera estado estreñido. Esto puede ser igual de cierto que decir que si no hubiera habido toda esa agitación que antecedió a la noche de San Bartolomé, los intestinos del rey hubieran funcionado perfectamente. Igual de cierto que decir que la causa de la noche de San Bartolomé fue el fanatismo de la Edad Media, la conjetura de los católicos, etcétera, etcétera. Hay algo que puede comprobarse en todas las historias. El hecho de la noche de San Bartolomé es uno de esos sucesos vitales que ocurre de un modo inevitable por las eternas leyes de las características de la humanidad. Asesinar en su sociedad a la cantidad de gente que sobra y ajustar a esta masacre las pasiones que le apoyan. Las estadísticas de crímenes demuestran que un hombre que piensa que asesina a su mujer porque ésta la ha engañado solamente está cumpliendo la regla general según la cual debe engrosar el número de asesinos en la estadística. El suicida que se quita la vida, según las más complejas reflexiones filosóficas, solamente está cumpliendo esa misma regla. Esto en lo que se refiere a individuos. Pero la sociedad, toda la humanidad, además de a las reglas que rigen los actos de los individuos, está sujeta a sus propias reglas, que rigen las sociedades y los grupos humanos, grupos definidos por ser regidos por los mismos principios, no por diferencias estatales, de modo que Baden no sería un grupo independiente, y a toda la humanidad.
En estas sociedades hay exactamente la misma necesidad de asesinatos masivos, es decir, de guerras, como hay en los individuos, y exactamente igual que con los asesinos y suicidas, en parte la mente y la imaginación del hombre falsifican las causas y en parte hay circunstancias convergentes que son tomadas como causas. Pues bien, en las sociedades ocurre lo mismo. El hombre, como las abejas y las hormigas, no puede ser analizado solamente como individuo. Las sociedades humanas son organismos completos, sometidos a las mismas normas que las colmenas y los hormigueros. Para entenderlo más claramente, fíjense en pequeñas sociedades humanas poco desarrolladas. Son más fáciles de observar debido a sus simples condiciones de vida y al estar más alejadas de nosotros, podemos analizarlas de modo más imparcial. Fíjese en cualquier aldea, cada casa, patio, despensa, banco, icono, taza, cuchillo, ropa y alimento son idénticos entre sí. Un día de primavera pueden ver que de un patio igual que del otro salen los hombres a sembrar con los mismos aperos, exactamente igual que una abeja y luego otra de otra colmena, como si dijeran: a trabajar, muchachos. Las abejas salen y emprenden el vuelo para registrar después con su carga, y exactamente igual salen y regresan los hombres y las mujeres a recoger plantas medicinales o a lavarse para la fiesta. Igual que después del 19 de febrero, todos nosotros los hacendados nos enfrascamos en unas nuevas circunstancias vitales, profundizábamos, buscábamos, pensábamos que sólo de manera racional podríamos llegar a la aceptación de nuevas condiciones. Para comprender del todo la posibilidad de equivocarse y no reconocer estas leyes generales espontáneas que rigen al ser humano, es imprescindible comprender las características del hombre. La ley de la falsificación de la imaginación, con una velocidad que anula la noción del tiempo, según una inevitable necesidad y complejas razones intelectuales que nos convencen de que lo que hacemos se hace inevitablemente por nuestra propia voluntad. La ley que impide al hombre, en el momento en el que tiene lugar una acción espontánea, reconocer su accidentalidad, y que le obliga a ver en ella su beneficio personal, fiestas y vigilias, y la ley de la coincidencia de fenómenos vitales externos con sus manifestaciones morales o intelectuales. Usted está durmiendo y tiene un sueño con una larga historia en la que va de caza. Finalmente una perdiz levanta el vuelo y usted dispara y se despierta. El sonido del disparo ha sido un sonido real, el sonido del viento golpeando la contraventana. En el instante de despertarse, la imaginación ha forjado toda la historia de la casa. El loco no se sorprende de nada. Le montan en un carro y se lo llevan, y no sabe ni a dónde ni por qué. Y no solamente no se sorprende, sino que explica desde su punto de vista de locura por qué razón él ya esperaba eso, y narra toda la historia por la cual debían ir a por él. Los niños están sentados. No se les ha permitido correr en todo el día. Están sentados y juegan a un tranquilo juego en el que representan a una madre enferma, a un doctor, un marido y una enfermera. De pronto se les permite que corran. El criado corre a buscar la medicina 30 veces alrededor de la mesa. El marido también, y la enferma también. Y para satisfacer las exigencias del movimiento, la imaginación ha elaborado instantáneamente para ellos la excusa de la búsqueda del doctor. Un niño quiere dormir o comer, llora y se enfurruña, y siempre hay una razón para que llore y se enfurruñe. Estos son ejemplos, y hay millones como estos,
de cómo actúa la imaginación cuando la mente es débil y no alcanza a elegir razonadamente, quedándose con la falsificación de la imaginación. Pero el proceso es el mismo para el resto. Usted es un terrateniente rural. Está de mal humor. Entonces se da una vuelta y se fija en las cosas que pueden darle una excusa para el enfado, y se convence sinceramente de que usted no ha buscado una excusa en la hacienda, sino que es la hacienda la que le atormenta a usted, y que si no fuera por la hacienda, estaría tranquilo. Según las leyes de la espontaneidad, usted tiene que creer en vano. Usted soñó algo y modela el futuro según este sueño, y se miente sin reconocérselo a sí mismo. Así, esas mesas que giran, que llevan a que el mundo entero discuta, debata y escriba acerca del magnetismo, obedecen a la ley de la espontaneidad y al deseo de penetrar en el futuro. Un médico tradicional, sano y docto, un hombre que dispone de la habilidad de pensar lógicamente, dice: «Usted no cree en la homeopatía, y a fulano le resucité después de que se estremeciera, después de que se envenenara con belladona, y además ayudo a todos. Usted tiene piel de gallina, se estremece mientras lee un libro». Experimenta esa sensación que se tiene cuando algo te toca, y es el libro el que te está tocando. Usted recuerda y en realidad no tiene nada de qué acordarse, y entonces usted recuerda cómo recordaba. Bismarck está convencido de que salió victorioso de la última guerra a causa de complicadas, astutas y profundas consideraciones estatales. Los miembros de Vaterland piensan que fue fruto del patriotismo. Los ingleses piensan que fueron más astutos que Napoleón. Y todo lo que todos ellos piensan no ha sido sino creado por su imaginación con ayuda de su intelecto para justificar la necesidad de derramamiento de sangre de la sociedad europea. La misma necesidad que tienen las hormigas negras y las amarillas de aniquilarse las unas a las otras y de construir sus hormigueros del mismo modo. Todavía se podría discutir la dependencia de causas generales y espontáneas de cualquier otra actividad social del hombre, pero no de la bélica, porque la actividad bélica es el aspecto humano más opuesto al aspecto moral. Estamos acostumbrados a hablar de la guerra como si se tratara de una noble actividad. Los zares visten uniforme militar. Se tacha a los militares de benefactores del género humano, de genios, y se les glorifica muchísimo más que a Sócrates y a Newton. El sueño de los muchachos es la guerra, el mayor honor bélico. ¿Y qué es necesario para comandar adecuadamente una guerra? Para ser un genio es necesario: 1. Víveres. Saqueo organizado. 2. Disciplina. Despotismo bárbaro, la mayor constricción de la libertad. 3. Habilidad para conseguir información. Espionaje, mentira, traición. 4. Habilidad para aplicar las astucias bélicas y la mentira. 5. ¿Qué es la propia guerra? Asesinato. 6. ¿A qué se dedican los militares? A holgar. 7. Sus costumbres, borracheras y libertinaje. ¿Hay algún vicio, algún mal aspecto de la naturaleza humana que no entre en las condiciones de la vida militar? ¿Por qué se valora tanto el grado militar? Porque es el poder supremo y alrededor del poder siempre hay aduladores. Esa es la razón por la que la actividad bélica es la que más sujeta está a las leyes inevitables y del hormiguero que guían al género humano y que tanto más priva de cualquier voluntad propia y de cualquier noción de finalidad, cuantas más personas
estén vinculadas con el desarrollo general del asunto. Tanto más rápido gira la rueda a cada empujón, cuantos más radios hay dentro de ella. Hoy en día, los que movían las ruedas en 1812 ya hace tiempo que dejaron sus puestos. Las ruedas fueron destrozadas y los resultados están ante nosotros, y por lo tanto, para nosotros está claro que ni un solo hombre, por muy alto que estuviera, ni Napoleón ni Alejandro, tenía ni la más mínima idea acerca de lo que iba a ocurrir y qué pasó exactamente lo que tenía que pasar. Napoleón aguardaba la guerra desde Wilno. Alejandro no podía admitir la rendición, no ya de Moscú, sino del propio Smolensk. Ahora vemos claro cuáles fueron las causas del éxito del año 1812. Yo pienso que nadie discutirá que el éxito dependió de que se atrajera a Napoleón hacia las profundidades de Rusia, de la quema de las ciudades y la exaltación del odio hacia el enemigo. Y no solo nadie vio esos medios. No me refiero a las diversas alusiones de la carta de Alejandro a Bernadotte y a las diversas alusiones de los contemporáneos, que realmente recogen inconscientemente esas suposiciones de todo lo que se había hablado y pensado, y se olvidan de que estas suposiciones son una por cada 100.000 de las otras suposiciones contradictorias. Ellos no hablan de la evidencia contraria, sino solamente de las suposiciones confirmadas por lo sucedido. Es un truco que justifica las premoniciones y las predicciones. Así que no solamente nadie veía eso entonces, sino que bien al contrario, todas las fuerzas estaban concentradas en impedirlo, es decir, en impedir la entrada del enemigo en el interior de Rusia y la exaltación del sentimiento nacional. Y las fuerzas dirigidas en su contra, sin darse ellas mismas cuenta, actuaban en su provecho. Napoleón entró en Rusia con un ejército de 500.000 soldados. Todos le temen por su capacidad de pelear en las batallas decisivas. Nosotros partimos en pequeños pedacitos nuestro débil ejército y mantenemos los planes de Pfuel. Nuestro ejército está dividido. Nos afanamos por reunirlo y para su reunión es necesario retirarse, e involuntariamente, describiendo un ángulo agudo con los dos ejércitos, conducimos a Napoleón a Smolensk. Tenemos la intención de plantar batalla frente a Smolensk, y nosotros mismos nos vemos rodeados, y tenemos que incendiar Smolensk. Incendiamos Smolensk, pero no de tal modo que pusiéramos al ejército en peligro, ni de modo que no engañáramos a los habitantes que perecieron entre los muros de Smolensk y la quemaron. Todo esto se hace contra las indicaciones superiores. Todo esto deriva de complicados juegos, intrigas, fines, planes, deseos, que se contradecían los unos a los otros y que no preveían lo que debía suceder y lo que era la única salvación. Pfuel abandona, maldiciendo, diciendo que toda la historia se va al demonio y que no puede comprender el absurdo de dividir el ejército de acuerdo con su plan y después abandonar ese plan. El emperador abandona el ejército a causa de la carta de Shishov, Arakchev y Balashov, en la que le instan a marcharse a la capital bajo la muy adecuada excusa de la imperativa necesidad de su presencia allí para infundar ánimo al pueblo. Y en esto reside la esencia del asunto. Los generales están desesperados porque el ejército está fraccionado y porque no hay un solo poder, dado que Bagration es el que ostenta el más alto rango, pero es Barclay el ministro de la guerra. Pero de esta confusión y desmembramiento resulta una indecisión y una omisión de la batalla que no podría haberse mantenido de encontrarse todo el ejército reunido. La elección del nada nacionalista e insignificante Barclay como comandante en jefe
Parece un error y una desgracia, pero eso fue lo que salvó el ejército y elevó los ánimos. Todo parece evidente para nosotros, los descendientes, pero estaba oculto como la piedra de moler para el caballo que hace que ésta muela. Y para que se hiciera realidad este fin predestinado, se utilizan maquinistas invisibles que se sirven de todo, vicios y virtudes, pasión y debilidad, fuerza e indecisión. Todas las acciones en realidad llevan a la humanidad hacia un fin común. Después de la partida del emperador, la situación de los mandos del ejército se embrolló aún más, aunque pareciera imposible. Cuando él se encontraba allí, todos sentían cuál era el centro del poder, aunque fuera indefinido y confuso. Pero entonces ni siquiera eso existía. Barclay podía, e incluso esto era discutible, dar órdenes en nombre del emperador. Pero Bagration actuaba independientemente. Era superior en graduación y podía no hacerle caso. Exactamente igual había que solicitar a Chichagov y a Tormasov. También estaba allí todo el enjambre de personas superfluas y por lo tanto dañinas, generales ayudantes de campo del emperador, todos opinando y aumentando la confusión. Full y Arnfeld se marcharon, pero Benningsen, el general superior y el Zetsarevich estaban en el ejército. El Zetsarevich había vuelto a Smolensk desde Moscú y había expresado su odio hacia Barclay, y ahora, cuando ya no se podía hablar de paz, no había persona en el mundo a la que él no contradijera, y a Barclay en particular lo contradecía en todo. Barclay abogaba por la precaución, el Zetsarevich hacía insinuaciones sobre traición y exigía plantar batalla general. Lyubomirsky, Branitsky, Blodsky y otros avivaban de tal modo esos rumores que Barclay se ve en la necesidad de encargarles que lleven unos papeles al emperador en San Petersburgo y prepara unos papeles aún más necesarios para que los lleven Benningsen y el gran príncipe. Incluso, cada uno de aquellos que no contradecían directamente al comandante en jefe tenía su propio plan y su proyecto, y hacían todo lo posible para que los planes de su adversario no se cumplieran. Uno recomendaba plantar batalla, otro hacía que iba a realizar un reconocimiento, y en lugar de eso se iba a visitar a un comandante de cuerpo cercano a ese lugar, y al volver decía que había visitado el sitio y que no valía, cuando a sus adversarios les parecía completamente factible. Los chistes, las burlas, las discusiones se cruzaban como un tiroteo. Bagration tardó mucho tiempo en unirse al resto de las tropas, a pesar de que este era el objetivo principal de todos los mandos. A él le parecía que con esta marcha ponía en peligro su ejército, y que lo más cómodo para él era retirarse a la izquierda y hacia el sur, e inquietando al enemigo por el flanco y la retaguardia, reclutar más tropas en Ucrania. Él pensaba así, pero en esencia solamente estaba buscando excusas para no someterse a las órdenes del alemán Barclay, al que odiaba y a quien superaba en grado. Finalmente, en Smolensk se reunieron los ejércitos. Bagration se acercó en coche a la casa que ocupaba Barclay. Por este acto, fue alabado por sus escasos adeptos. Se puso la banda, salió al encuentro de Bagration y le dio el parte. Bagration expresó su satisfacción y se puso a las órdenes de Barclay, pero al ponerse a sus órdenes estaba aún menos de acuerdo con ellas. Él mismo se lo transmitió al emperador. Parecía que los dos comandantes en jefe se iban a entender cuando se encontraran, pero el enjambre de los Branitsky, Witzengerov y otros como ellos envenenaron aún más sus relaciones, con lo que hubo aún
una menor unidad. Una vez reunidos los ejércitos, deseaban atacar, y resultó necesario plantar una inesperada batalla en Smolensk para salvar sus comunicaciones. El supremo maquinista, mientras tanto, le obligaba a retrasarse en esa rueda para que el ejército se reuniera en Smolensk y para que Smolensk fuera incendiado y destruido. Eso era necesario para elevar el sentimiento nacional. Desde el 1 de agosto buscábamos plantar batalla enfrente y a la derecha de Smolensk. Las tropas fueron hacia allá por 2 veces y las 2 veces retrocedieron. Pero durante el tiempo que duró esa indecisión y las discusiones, los franceses, cosa que no sabíamos, querían rebasarnos por el flanco derecho y, habiendo tomado Smolensk, cortarnos el camino hacia Moscú. De forma totalmente inesperada, el 3 de agosto, la división Neverovsky tropezó y fue atacada por toda la vanguardia de Murat. Tuvo que replegarse. Batalló durante todo el día y al retirarse condujo a los franceses hacia la misma Smolensk. Un día antes de que eso pasara, era impensable no solo que los franceses pudieran tomar Smolensk, sino que les hubiéramos dejado acercarse a él. Se envió para quemar Smolensk al cuerpo Raevsky. Durante todo el 4 de agosto se plantó batalla, pero los franceses no dispararon sobre la ciudad. El quinto cuerpo de Dokhtúrov y Evgeny Vyurtbemersky fue enviado para reemplazar a Raevsky, y el 5 de agosto Napoleón dijo: «Tomaremos este Villorio o todo el ejército perecerá», y comenzaron las descargas de 150 cañones sobre el ejército y la ciudad, y dio comienzo el ataque de los franceses. Pero ni el Villorio fue tomado, ni todo el ejército pereció. Al día siguiente, Barclay ordenó la retirada a Dokhtúrov, y fue precisamente entonces cuando Benningsen y el Gran Príncipe intentaron hacer comprender a Barclay que las tropas estaban insatisfechas y que era necesario luchar. Y en ese momento fue cuando el cuartel general de Barclay se encontraron finalmente esos importantísimos documentos que el comandante en jefe no podía confiar a otro para que los llevara a San Petersburgo, sino al mismísimo hermano del emperador.